Recording is on. Listo, entonces en este capítulo, iba a decir, en esta clase de hoy vamos a trabajar los temas de dilatación superficial, o esta semana vamos a trabajar los temas de dilatación superficial y de dilatación volumétrica. ¿Listo? Y estas son las ecuaciones para ambos casos. Aquí en el medio voy a poner como para recordar las fórmulas de dilatación lineal, ¿cierto? Como para tenerlas ahí presentes, porque para que se den cuenta de lo siguiente, de que miren que la dilatación superficial es exactamente la misma joda como lo hacíamos la clase pasada, ¿cierto? Solo que ahora ya no vamos a hablar de longitudes, sino que vamos a hablar de superficies, ¿cierto? Es decir, de áreas. Y la dilatación volumétrica va a ser lo mismo que hacíamos la semana pasada, solo que ahora ya no vamos a hablar de longitudes, sino de volúmenes. ¿Listo? Y aparecen dos términos nuevos, que son estos que están aquí, ¿cierto? Este de aquí a la derecha, esa B, es la letra griega que se llama beta, ¿sí? Y esta que aparece aquí es la letra griega llamada gamma, ¿sí? Es parecida como una Y, pero en realidad se escribe así. Cuando la vayamos a escribir a pulso, se escribe de esa manera. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, miren que para calcular beta, lo único que nosotros tenemos que hacer es coger alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Que usábamos la clase pasada con esta tabla, ¿cierto? Cogemos el valor de la sustancia que estemos trabajando en alguna de esas dos tablas, ¿cierto? Y ese valor, para calcular beta, ¿qué hacemos? Miren, solo es multiplicarlo por 2, ¿ok? Y para calcular gamma, en cambio, ¿qué hacemos? Cogemos ese valor de la tabla y lo multiplicamos por 3. Miren que no tiene ciencia alguna, ¿sí? Multiplicamos por 2 cuando es superficial, porque acuérdense que superficial tiene dos dimensiones, ¿cierto? Si se lo pueden aprender así, miren que es sencillo, no lo tienen que, digamos, como que aprender de memoria, pues, sino que lo relacionan con la dilatación superficial, como es en dos dimensiones, pues es multiplicar el alfa por 2. Y en la dilatación volumétrica, como es 3 dimensiones, pues es multiplicar el alfa por 3. ¿Listo? Miren que no tiene ningún tipo de ciencia. Vamos a poner un ejemplo con la plata. ¿Sí? Miremos la plata. La plata tiene un coeficiente de dilatación lineal de 2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces, voy a salirme de acá. Vamos a hacerlo ahí rápidamente en la calculadora. Entonces, miren, 2 por 10 a la menos 5 lo multiplico por 2 y eso me da 4 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Es decir, este beta para el plomo es 4 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Y para el gamma, ¿cómo sería? Pues lo mismo, pero entonces multiplicado ya no por 2, sino por 3. Perdón. Por 3. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? 6 tiene que dar, ¿no? 6 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces miren que así de sencillo es eso. De resto se hace igualito. Todo igual se hace. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar acá lo siguiente. Para la dilatación superficial, entonces estamos trabajando con objetos, ¿cierto? O sustancias que tienen forma de una superficie, ¿cierto? No digo una baldosa porque la baldosa es cuadrada, pero pueden haber objetos circulares, triangulares, ¿cierto? En forma de área triangular o circular. Pero lo importante aquí es saber de que en este caso, si se dan cuenta, aquí hay una temperatura inicial y acá una temperatura final. ¿Listo? Que a esta temperatura el área viene siendo esta viene siendo el área inicial, y que a otra temperatura mayor, acuérdense que cuando la temperatura crece, el área crece, ¿cierto? La sustancia se vuelve más grande o se dilata más. ¿Ok? Entonces, en este caso,
el área final vendría siendo todo esto, ¿cierto? Pero hay algo que no debemos perder de vista y es el delta de A, ¿cierto? Miren este de aquí que podemos usarlo porque se nos va a dar casos así como la semana pasada del segundo ejercicio de la actividad 2, donde hay que usar delta de A y delta de T. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, eso viene siendo, ese delta de A vendría siendo lo que se dilató, ¿sí? Es decir, lo que creció, ese pedacito que lo hizo ser más grande que el anterior. En este caso, ¿qué viene siendo? Miren, este tramo de acá que está punteado, ¿cierto? Porque el área inicial y original era esta, mírenla acá, que es esta misma, ¿sí? Lo que creció, ¿qué fue? Lo que está en rojo. Eso que creció, acuérdense siempre, toda su vida, de que lo que crece o que se dilata siempre es el delta, ya sea del área, del volumen o de la superficie. ¿Listo? Lo mismo pasa con el volumen. Acá no está punteado, lo voy a hacer yo. Más o menos así. Listo, más o menos así. Digamos que así. Listo. Entonces, mire, ¿qué viene siendo ahí el volumen inicial? Este, ¿cierto? Todo ese volumen. ¿Sí o no? Entonces, hay un cubo, no sé si se alcanza a ver que es un cubo. Y en este, si se dan cuenta, viene siendo este el volumen inicial y el delta del volumen, voy a dibujarlo acá a otro color, vendría siendo este pedacito que creció, ¿cierto? Lo que creció. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener muy en cuenta, diferenciar. Perdón, eso no es área, es volumen. Debemos tener muy en cuenta eso, diferenciar el volumen inicial, ¿sí? El volumen final, que es lo que creció en su totalidad, ¿sí? Y el delta del volumen, que es ese pedacito que creció más, que lo hizo ser más grande que lo que había inicialmente. ¿Listo? Y lo mismo aplica al revés, ¿no? Cuando se disminuye la temperatura, lo que pierde, lo que pierde en volumen o en área o en longitud, dependiendo del tipo de dilatación que estemos hablando, si lineal, volumétrica o superficial. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso muy en claro. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a realizar un ejercicio de dilatación o dos ejercicios de dilatación superficial. ¿Listo? Bueno, esto era para explicarles lo mismo que hacía la semana pasada, que había una longitud inicial, ¿cierto? Aquí todo esto era una longitud final, longitud inicial, longitud final, ¿cierto? Pero este pedacito, ¿cierto? Este pedacito, es decir, lo que se deforma es delta de L, ¿sí o no? Ok, entonces, esperen un momento aquí. Entonces, para que tengan eso claro, vamos a hacer este ejercicio de acá, el quinto ejercicio. Dice, espera un momento, quito esto de aquí, está la ecuación ya despejada. Listo. Entonces, miren acá. Aquí tenemos las ecuaciones que rigen para la dilatación superficial, ¿cierto? Que son estas dos, las que están con deltas y las que están con las condiciones finales e iniciales, ya sea del área o ya sea de la temperatura. ¿Listo? Y el beta, que ya sabemos, la pongo ahí, pero ya sabemos que el beta es, como es en dos dimensiones, se multiplica el alfa por 2. Y cuando estemos viendo volumétrico, pues se multiplica el alfa por 3. No hay ciencia en eso. Entonces vamos a sacar los datos de ese ejercicio, ¿sí? Entonces, miren, ese ejercicio me dice que tenemos una ventana de vidrio, ya ahí me están dando la sustancia, ¿cierto? Dice que tiene un área de 134 metros cuadrados. ¿Qué área viene siendo esa?
¿Sí están acá o están dormidos? Inicial. Área inicial, ¿cierto? Miren que me están dando el área de esa ventana de vidrio, el área inicial, 134 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados centígrados, ¿qué viene siendo eso? Temperatura inicial. Excelente, temperatura inicial. ¿Listo? Ahora me están preguntando cuál es el área final. Miren que me están preguntando, esta era el área inicial, se olvidó ponerlo. Y me están preguntando el área final de esa ventana. Miren, ahí ya nos estamos dando cuenta que no vamos a trabajar con delta del área, sino que vamos a trabajar con el área final. ¿Listo? Esto parece quizá un triángulo, pero es una... ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados centígrados? Eso vendría siendo ¿qué? La temperatura Final. ¿cierto? 35 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa ventana de vidrio, vamos a mirar cuál es su coeficiente de dilatación lineal, porque acuérdense que esa tabla solo me da coeficientes de dilatación lineal. Esta tabla es de alfa, ahí no van a encontrar ni a beta ni a gamma. No los va a encontrar, pero ya saben cómo se calcula. ¿Listo? Miremos el vidrio. Miren que el vidrio es la única sustancia en esta tabla que pasa algo raro. ¿Qué me está diciendo ahí la tabla? Me está diciendo, coja el vidrio, ¿sí? Entre un valor de 0,7 y 0,9, ¿cierto? Ustedes van a decir, bueno, pero ahí ¿cuál valor escojo? Porque en valores entre 0,7 y 0,9 hay muchos. Está el mismo 0,7, 0,71, 0,72, 73, 74, 75, 76, hasta llegar al 89 y al 9, al 90, que es 90, ¿sí? Ahí es como si dijera de 0,70 a 0,90, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál vamos a escoger? Cuando les pase esto, siempre van a escoger el número más grande, ¿cierto? La dilatación más grande. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son ingenieros civiles, ¿sí? E imagínense que están construyendo un puente. E imagínense, voy a decir una estupidez grandísima, pero es para que me entiendan, ¿sí? E imagínense que voy a construir un puente cuya carretera va a ser de vidrio, ¿sí? Es una bobada, pero es para que me entiendan por qué debemos escoger el número más grande. Imagínense que vamos a hacer un puente de vidrio, ¿sí? La estupidez más grande que van a escuchar hoy, pero así lo van a entender. Entonces, imagínense que van a hacer ese puente de vidrio y ustedes necesitan saber cuánto se dilata ese vidrio, ¿cierto? Para dejarle los espacios al puente. Si ustedes van al puente de Yondó, hay partes en el puente donde hay una lámina de hierro que atraviesa toda la carretera. Esa lámina de hierro, ¿qué es lo que esconde? Esconde el hueco, hay un hueco ahí, ¿sí? Que si usted tira una moneda ya cae al río Magdalena, ¿sí? Y ese hueco lo que va a permitir, o ese, que no es un hueco, es un espacio, ¿cierto? Entre placa y placa, que me va a permitir, digamos, de que esa carretera se dilate sin que se lleguen a tocar, ¿cierto? Entonces, miren, imagínense que ustedes son ingenieros civiles, pero no eran buenos estudiantes, no prestaron atención en las clases, y ese puente de vidrio, entre comillas, lo van a calcular con el coeficiente de dilatación de 0,7, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? De que cuando ustedes estén calculando, cuando lo calculen y calculen la dilatación, les va a dar, por ejemplo, no sé, que ese puente se va a dilatar 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros. Entonces, usted, un ingeniero civil, que le hace caso a sus cálculos, deja el espacio de 5 centímetros, ¿cierto? Pero resulta que un día cualquiera, ese vidrio, esa sustancia de la cual está hecha el puente, ¿cierto? Que todos sabemos que es o cemento o asfalto, hormigón, ¿sí? Pero que estamos haciendo el ejemplo con el vidrio porque es el que se nos muestra este caso. Entonces resulta que ese día el vidrio amanecido de mal genio, ¿sí? Y resulta que no se dilató 0,7 como coeficiente de dilatación lineal, sino que se levantó con las ganas de dilatarse 0,9. Entonces resulta que con 0,9 la dilatación es de 10 centímetros, ¿cierto? Por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, usted le dejó un espacio de 5 centímetros, pero se dilató 10. ¿Qué va a pasar el vidrio cuando se toque una placa con la otra? Pues se va a quebrar,
¿sí o no? Lo mismo pasa con el asfalto o sobre todo con el acero, con el hormigón o con el cemento, ¿cierto? Hay que dejar esos espacios porque si no chocan las placas de ese puente o de esas láminas de cemento, de hormigón o de lo que sea, ¿sí? Y al tocarse y chocar, pues ellas se van a quebrar y ahí se empieza a dañar el puente y la estructura. ¿Listo? Entonces, por eso siempre vamos a escoger el número más grande. El número más grande es para obtener la dilatación más grande, ¿sí? Y que podamos trabajar sobre ella. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la dilatación del vidrio es 0,9, entonces lo voy a escribir acá. Entonces, la dilatación lineal del vidrio, voy a escribir la dilatación lineal, es 0,9 por 10 a la menos 5 grados centígrados. ¿Listo? Bueno, ahora yo no necesito ese alfa, yo lo que necesito es beta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Que beta es igual a 2 veces 0,9 por 10 a la menos 5 grados centígrados. ¿Listo? ¿Y eso a qué es igual? Beta es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Si tienen duda, hagámoslo en la calculadora. ¿Sí? Y me imagino todos deben tener ahí su calculadora para usarla. ¿Ok? Entonces, acá, 2 por 0,9 por 10 a la menos 5. Eso da igual a 1,8. Ustedes lo pueden hacer al revés también. 0,9 primero por 10 a la menos 5 por 2. Y eso da igual a 1,8. ¿Listo? Es decir, beta es 1,8 por 10 a la menos 5. Eso es lo que este es el dato que vamos a usar. ¿Ok? Ahora, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular el área final. Es decir, yo voy, ¿cuál de las dos ecuaciones voy a escoger? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿cierto? ¿Por qué la segunda? Porque miren que acá no me están hablando de deltas, ¿cierto? No me están hablando de delta de A, ¿sí? No me están diciendo, por ejemplo, cuál fue la deformación del vidrio o la dilatación del vidrio. Ya saben que cuando ustedes le digan dilatación o deformación, están hablando es el pedacito que creció, ¿sí? O que disminuyó, porque si disminuye la temperatura, pues la sustancia se hace más pequeña, ¿no? Y tampoco me está diciendo, como el ejercicio 2 de la actividad 1, que me decía de que las diferencias de temperaturas máximas en el día era de 20 grados centígrados. No, tampoco me lo está diciendo, me está dando incluso las dos temperaturas, ¿cierto? Entonces, para que sepa eso, ¿no? Para que sepan eso. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, vamos a despejar esa área final, ¿sí o no? Entonces, para eso voy a salirme de acá, vamos a irnos para Paint, ¿sí? Y vamos a despejar área final. Acá ya está despejado porque la despejé en el salón anterior. Entonces, aquí vamos a calcular, a despejar y a calcular, obviamente, el área final. Entonces, mire, el área final, sencillito, sale fácil. Si se dan cuenta, tengo que despejar esa área final, ¿cierto? ¿Quién le está estorbando a esa área final en ese lado de la ecuación? ¿Sí? Está estorbando el área inicial, ¿cierto? Y está negativa. Entonces la voy a mandar para el otro lado y va a pasar a ser positiva, ¿cierto? Entonces la mando para acá y le cambio el signo negativo por el positivo. ¿Listo? Listo. Entonces, espere.